Gracia y paz, queridos amigos y hermanos en la fe. Que el Señor sea bendiciendo de gran manera sus vidas en esta mañana. Hoy, cada día más cerca de que el mundo se vea involucrado en la celebración de fiestas paganas, como es la Navidad, es necesario que como pueblo de Dios podamos comprender que Jesucristo nació en Belén. ¿Pero realmente Jesucristo nació en diciembre? Conocer la verdad bíblica nos ayuda a comprender el verdadero sentido y propósito de un estudio conforme a las palabras de Dios. Muchos dirán que Jesucristo nació en su corazón, que solamente están recordando el nacimiento y muchas cosas más para justificar, como triste y lamentablemente, la iglesia, que se llaman cristianas, han implementado este festejo dentro de sus congregaciones. En vez de que el mundo salga de su desconocimiento, el mundo ha entrado a la iglesia a fin de que sean confundidos cada día más aquellos que todavía siguen alimentándose con leche. Para muchos quizás hay algo incómodo y molesto que les recordemos que Jesús no nació en Navidad, en diciembre, que estas son fiestas no bíblicas. Mediante este estudio nos concentraremos en el tiempo exacto del nacimiento de Cristo, cómo fue introducida estas fiestas paganas en relación al nacimiento del Salvador. Y es por eso que pedimos que el Señor ponga luz en nuestros corazones y en nuestro entendimiento para que reflejemos la verdadera identidad de Cristo y sobre todas las cosas comprendamos cuál es el propósito de Dios para nosotros. Nacido de una virgen, la base importante sobre la cual descansa el cristianismo es el nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías, del Salvador que fue anunciado. Todas las religiones cristianas basan su fe y su credo en el hecho innegable del nacimiento del Cristo. Lo lamentable es que la mayoría de los directores religiosos, cristianos, protestantes, quieren hacer caso omiso e ignorar el tiempo exacto del nacimiento del Hijo de Dios, sin considerar que esto ya estaba predicha por los profetas, la venida del Mesías. El hombre desde el principio ha pecado contra Dios, rompiendo esa relación normal entre el cielo y la tierra. El pecado ha apresado a la raza humana y ha abierto un abismo de separación entre el hombre y Dios. Abismo que con el correr de los años se ha ido agrandando. Se ha ido y sigue siendo más ancho cada día y más profundo. Sin embargo, a pesar de todo esto, debemos comprender que Dios nos ama. Dios ama al hombre más allá de sus desvíos. Y para salvarnos de nuestros pecados, diseñó un plan perfecto. Y la palabra dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por la muerte, es a saber, el diablo, y a liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículo 14-15. De modo, mis hermanos y amigos, que para salvar al hombre de sus pecados, envió a su Hijo, al unigénito, Juan 3:16, para que naciera en forma humana. Sin embargo, es triste y lamentable que algunos no creen este hecho. No obstante, esto ya fue
predicho por los profetas. Y es necesario que revisemos un poco las profecías. Algunos pequeños ejemplos de entre tantos en el Antiguo Testamento para comprobar el origen de Jesús. 726 años de Cristo, de que naciera el Salvador. Miqueas ya se pronunció, ya enfatizó y profetizó que el Hijo de Dios nacería en Belén. Mas tú, Belén, Efrata, pequeña para ser en millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. En Miqueas 5:2. ¿Y cómo vino a cumplirse esta profecía? José y María moraban en Nazaret, y dice la palabra que y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronados con María, y parió a su hijo primogénito. Lucas capítulo 2, versículo 4, 5 y 7. ¿Podría alguien saber 726 años antes que la madre del Mesías iba a dirigirse precisamente en esos días a Belén? Solamente Dios podía saber eso. Y Él fue quien por medio de su Espíritu Santo le comunicó al profeta Miqueas, con 726 años de anticipación. Por eso, mis hermanos, es completamente imposible que la predicción, como objetan algunos desconocedores de la Biblia, para acomodarla a su criterio y gusto, pueda haber sido escrita después de haber ocurrido los incidentes, puesto que el Antiguo Testamento fue cerrado cerca de 400 años antes de Cristo. Estas son pruebas históricas e inconmovibles, pruebas bíblicas sobre todo. El Mesías, el Hijo de Dios, estuvo prometido desde el principio, empezando con este testimonio que lo vemos en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Siloé. A él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Siloé es un término hebreo sinónimo de Yeshua. Ambos quieren decir Salvador. Esta profecía fue cumplida al nacer el Señor Jesús. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, el Salvador, el Mesías. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Otra de las declaraciones o profecías que podemos ver es la de Isaías, 742 años antes del nacimiento del Mesías. En Isaías 7:14, por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, mis hermanos, contamos con el cumplimiento solemne de esta predicción en Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 23. El mismo profeta Isaías había anunciado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. El Mesías prometido, el Rey de Israel, era esperado por su pueblo, en un advenimiento rodeado de poder y real resplandor. Pero vino, como todos lo sabemos, en humildad. Su primer lecho fue un pesebre en un establo. Y en Lucas 2:7 así nos lo confirma, porque no había lugar para ellos en el mesón. No se notaba gloria regia en él. Su fisonomía reflejaba el dolor causado por los pecados de su pueblo. Y esto ya fue profetizado, predicho unos 700 años antes de su venida. Cuando la palabra del Señor nos dice, y subirá, cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado, entre los hombres varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53, versículos 2 y 3. En Isaías 52, 14 tenemos que la palabra del Señor nos dice: ¿cómo se pasmaron de ti muchos? En tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Mis amados hermanos y amigos, siendo sinceros, no podemos negar que estas predicciones se hicieron 700 años antes del nacimiento del Mesías y que se cumplieron firme y fielmente en Jesús, nacido de una virgen, de María. Ahora podemos ver el hecho incontrovertible del libro de Daniel, cuando el ángel explica que pasarían 69 semanas desde la restauración del templo de Jerusalén hasta el aparecimiento del Mesías y su ministerio. En la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 24 y 25, la palabra semana, en su contexto se puede comprobar que significa 7 años. Con esta base haremos el cálculo para saber si el tiempo de aparecimiento del Mesías, según estas escrituras, desde el tiempo cuando se ordenó que se restaurara el templo en los días del rey Atarjerjes, en el año 457 antes de Cristo. Eso lo vemos en el capítulo 2 de Nehemías. Hasta el día cuando llegará el Mesías, pasarían 483 años. Si multiplicamos 69 por 7, exactamente nos da esa fecha, 483 años. La fecha cuando Cristo fue bautizado y dio principio a su ministerio fue exactamente en el año 26 de nuestra era. Eso lo vemos en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, y Lucas capítulo 4, versículo 18. De la fecha en que se dio la orden de la restauración del templo, 457 años antes de Cristo, más 26 años de nuestra era, nos da un total de 483 años, el equivalente exacto a 69 semanas proféticas. Con estos datos analizados, podemos ver que está demostrada en forma categórica la veracidad del nacimiento del Mesías, que es uno de los grandes hechos sobre el cual se asienta la verdad del cristianismo. Pero la pregunta que nos nace a cada uno de nosotros es: ¿cuándo nació Jesús? Es indispensable, mis queridos amigos, decir que aunque millones de personas actualmente aceptan el genuino nacimiento de Cristo, muy pocos les interesa o han profundizado en conocer la verdad bíblica y retirar aquella mentira respecto a la fecha del nacimiento de Jesús. Nos resulta mucho más cómodo acoplarnos a las costumbres del mundo que escudriñar las Escrituras. Por desconocimiento, por pereza, por mantenernos en un status quo. Cada uno conoce por qué. Pero para nosotros es triste y lamentable ver cómo la mayoría celebra el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. En ese día la Iglesia Católica hace una solemne misa en honor al nacimiento de Jesús en la mayoría de las casas. De ahí el origen de la palabra del idioma inglés, Christmas. Esta es la razón del por qué decimos que muy pocas personas han dedicado el tiempo necesario para hacer un estudio minucioso sobre este tema, para saber con toda claridad el origen y el propósito del día llamado Christmas o Navidad. La mayoría da por hecho que este es el día más notable en el año y lo celebran de diferentes formas, por medio de cultos religiosos, con la tradicional comida, con pavos, unos con cerdos, en fin, cada uno conforme a sus apetitos y posibilidades económicas. Y muchos terminan en medio de borracheras, bailes, fiestas e incluso en medio de golpes. ¿Será aquello acaso la verdadera celebración del nacimiento de Jesús? Por eso, mis hermanos, es urgente que seamos conscientes
y hacer un juicio sobre cada uno de nuestros actos. Todas aquellas personas que hacen tales cosas como resultado del gozo del nacimiento del Salvador, no están honrando al Cristo que nació, que creció, que sanó a los enfermos, que fue crucificado, que murió y que resucitó al tercer día. Cristo no puede ser honrado con ese espíritu de frivolidad, con ese espíritu de libertinaje, en donde se da rienda suelta a los apetitos carnales, más que una verdadera fiesta cristiana, donde se da rienda suelta a las tradiciones, a vicios denigrantes, a mentiras que se les inculca a los niños respecto a 3 reyes magos, que en la Biblia no habla de 3 reyes magos, habla de los magos de Oriente, a un tal Santa Claus o Papá Noel. En estas fechas, quien menos es honrado es Dios, porque no podemos honrar a Dios a través de mentiras. Y lo triste y lamentable es que en el corazón de nuestros hijos pequeños estamos sembrando mentiras, y eso se irá transmitiendo de generación en generación. El propósito de este audio, de este tema, es con interés sano y asistidos con el Espíritu Santo que Dios nos dio como consolador, a fin de que seamos iluminados en nuestros corazones, para poder describir el momento en que realmente nació Jesús de Nazaret, pero con el uso de la Biblia, no desde creencias humanas o doctrinas humanas, sino conforme a lo que dice la Biblia. Y he aquí lo que en la Biblia está escrito respecto al nacimiento de Jesús. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo todavía estaba vigente el viejo sistema sacerdotal, porque aún no se sellaba el nuevo pacto, lo cual tuvo lugar con la muerte del Salvador. En consecuencia, podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5, que dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abdías. Zacarías, siendo un descendiente de Abías, ocuparía la suerte del sacerdocio de su padre, que fue precisamente la 8ª suerte, como podemos verlo en 1 Corintios capítulo 24, versículo 7 y versículo 19. Más sin embargo, nos vamos a enfocar en el versículo 10 que dice: la 7ª suerte por Cos, la 8ª suerte por Abías, de manera que el sacerdote Abías le tocaba oficiar en el templo de Dios en la 2ª quincena del 4º mes bíblico, según su suerte. El orden antiguo, conforme lo arregló David, se componía de 24 sacerdotes que durante el año oficiaban en el templo. Podemos mirarlo esto en 1 Crónicas capítulo 24, versículos del 1 al 5. Es necesario hacer una pequeña aclaración. El calendario gregoriano que rige el tiempo actualmente no existía entonces. Por tal motivo no argumentamos conforme a él. Pero a fin de que todos podamos comprender perfectamente el orden del reparto sacerdotal, es necesario sacar la equivalencia del calendario bíblico al calendario gregoriano. La Biblia nos enseña que los meses siempre inician con la luna nueva. 1 Samuel capítulo 20, versículo 24 y 27. Por lo tanto, el primer mes del año comienza también con la luna nueva, cerca del equinoccio de primavera, aproximadamente por el día 20 o 21 de marzo. Eso lo vemos en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 7. El primer mes del año bíblico es el mes de Nisán o Aviv. Eso lo vemos en el Éxodo, capítulo 12, versículo 2.
en el capítulo 13, versículo 4. Y tendría que iniciarse de acuerdo con el calendario gregoriano el 20 o 21 de marzo. Con estas aclaraciones podemos, una vez más, enfocar el sentido en torno a nuestro tema y ver en qué mes del calendario gregoriano estaba oficiando Zacarías. Haciendo esta cuenta, el 21 de marzo al 20 de abril es un mes. Y han oficiado los 2 sacerdotes, 15 días cada uno. Del 21 de abril al 21 de mayo van 2 meses. Y han oficiado ya para ese entonces 4 sacerdotes. Del 21 de mayo al 20 de junio irían 3 meses. Y por ende 6 sacerdotes. Del 21 de junio al 21 de julio 4 meses. Y han oficiado 8 sacerdotes y así sucesivamente. Por lo tanto, mis amados y hermanos, después de estas aclaraciones cronológicas podemos ver que el sacerdote Zacarías, como nos dice la Escritura en Lucas capítulo 1, versículo 8 al 10, dice así: sucedió que sirviendo él en las funciones del sacerdocio en el culto divino, por su turno, que era el de Abías, le tocó en suerte entrar en el templo del Señor a ofrecer incienso. Entonces legalmente podemos decir que Zacarías comenzó sus oficios sagrados el día 6 de julio y terminó el día 20 del mismo mes. En Lucas capítulo 1, versículos 23 y 24, dice hablando de Zacarías: cumpliendo los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después Elisabet, su esposa, concibió y estuvo 5 meses ocultando el preñado. Esta versión es tomada de la Biblia Torres Amanf. Vemos entonces con toda claridad que Elisabet concibió después del día 20 de julio. Del 20 de julio. Pero la pregunta es aquí: ¿cuándo concibió María? Y la Biblia nos responde: y estando ya Elisabet en su 6º mes de embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado José, y el nombre de la virgen era María, el cual llegando a María le dijo: sábete que has de concebir en tu seno, y parirás un hijo, a quien pondrán por nombre Jesús. Y el ángel continúa: y ahí tienes a tu pariente Elisabet, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que se llama la estéril hoy cuenta ya el 6º mes. Lucas 1, 26, 27, 31 y 36, versión Torres Amán. Podemos notar también en qué tiempo visitó el ángel Gabriel a María para anunciarle la voluntad del Altísimo, en el verso 36, donde es muy claro y manifiesta: tu pariente Elisabet hoy cuenta ya el 6º mes. Recordemos que Elisabet concibió por los últimos días del mes de julio. Y para esta época, cuando el ángel visitó a María, Elisabet ya tenía 6 meses de estar embarazada. Si contamos los 6 meses desde los últimos días de julio, como hemos visto, la cuenta nos llevará hasta los últimos días del mes de enero. Entonces el ángel Gabriel vino a María en la parte final del mes de enero. ¿Y qué dice la Biblia después, mis hermanos? Vamos a la Biblia, mis hermanos. Vamos a ver lo que nos dice en Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra. Por lo cual también lo que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. Versión Bover y Cántera. Ahora, mis hermanos, fijémonos que para que María concibiera a Jesús, no pasaron ni siquiera horas. Pues el verso 38 dice: dijo María: he aquí,
la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y se retiró de ella el ángel. En esta forma vemos que la voluntad de Dios se cumplió en aquel preciso momento en María. El que lo dude, duda del poder y de la palabra del Eterno. Mis amigos y hermanos, una vez más deseamos recomendarles a cada uno de ustedes que todo lo que estamos exponiendo, usted en su Biblia lo vaya corroborando y confrontando. No le crea al hombre que hace el tema, créale a la palabra de Dios, revise la palabra de Dios, escudriñe, medite y pídale sabiduría al Eterno. Como decíamos, mis hermanos, es importante comprender nuevamente que Elizabeth concibió a fines de julio. 6 meses después de este acontecimiento, a fines de enero, Dios envió su ángel a la Virgen María, y es el tiempo cuando ésta concibe. Ahora cuente desde ahí en adelante los 9 meses del proceso de preñez o embarazo, del proceso de formación, crecimiento hasta el parto, el cual nos lleva a finales de octubre, cuando nace el Salvador. Y muchos escépticos pedirán pruebas. Sí, mis hermanos, muchos escépticos pedirán pruebas. Una prueba simple. Generalmente es aceptado porque la Biblia lo dice, que Jesús murió en el mes de Aviv, en abril, a la edad de 33 años y medio. En otras palabras, le faltaban 6 meses para cumplir 34 años. Contemos los 6 meses a partir de abril y nos lleva nuevamente a octubre, pero nunca a diciembre. ¿Por qué entonces seguimos manteniéndonos que Cristo fue nacido en diciembre? ¿Es que acaso algún embarazo, alguna preñez tuvo una mujer de 11 meses? ¿María tuvo una preñez de 11 meses? No, mis hermanos. Es más fácil acomodar las verdades bíblicas al mundo que entender la verdad bíblica en su texto y en su contexto. Es más fácil acoplarnos a las costumbres del mundo que acoplarnos a los testimonios históricos de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús nació, había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado, en Lucas 2:8. Pero los pastores nunca se hallaban en el campo en el mes de diciembre. Estos recogían su rebaño de las montañas de Palestina a fines de octubre, para protegerlos de la fría y lluviosa temporada de esas fechas. Y es aquí importante que podamos analizar un comentario de Alan Clarke, en el volumen 5, página 592, donde dice: era una vieja costumbre entre los judíos de aquellos días sacar sus ovejas a los campos cerca del tiempo de la Pascua, a mediados de la primavera, y recogerlos a sus apriscos antes de comenzar las primeras lluvias, que iniciaban a caer a principios de noviembre. Tratando de presentar más testimonios, hallamos que durante el tiempo que los rebaños permanecían fuera, los pastores velaban por ellos día y noche. Pero la primera lluvia caía a mediados del mes de Hesbán, que corresponde a principios de noviembre. Las ovejas permanecían fuera de los campos de Israel todo el tiempo de verano, y en los campos de Israel todo el tiempo de verano, y en consecuencia los pastores allí recibieron las nuevas del ángel, lo que demuestra que Jesús no nació un 25 de diciembre, como el mundo nos ha convencido y nos ha hecho creer, porque para ese tiempo ya no había pastores y ovejas en el campo de Belén. Entonces, ¿deberíamos celebrar nosotros el nacimiento de Jesús en octubre? No, mis hermanos. En la Biblia no hay ninguna palabra que nos indique observar el nacimiento de Cristo. Los apóstoles de la iglesia primitiva y los seguidores de Jesús jamás festejaron el nacimiento de Cristo.
mucho menos celebraron Navidad un 25 de diciembre. Ellos más bien observaron única y exclusivamente la muerte de Cristo como un gran memorial, por una ordenanza terminante y una fecha definida. Y eso lo vemos en Lucas 22:19. Porque la Biblia claramente dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eclesiastés 7:1. Ahora, de acuerdo a lo que las enciclopedias enseñan, podemos ver que Christmas o Navidad no fue conocida entre los cristianos desde la era primitiva. La primera evidencia de estas fiestas vienen de Egipto, costumbres paganas tendientes a celebrar Navidad. Y eso lo vemos en la Enciclopedia Católica, en el artículo de Christmas o Navidad. Ese mismo documento dice más adelante que en las Escrituras encontramos que solamente los pecadores, no los santos, celebraban el día de su nacimiento. Así lo dice exactamente la Sagrada Biblia en el libro de Génesis, capítulo 40, versículo 20, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 4, y en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 6. Sí, mis hermanos, es necesario que usted lo revise y lo analice. Un testigo más. Christmas, o Misa de Cristo, no existió como una fiesta entre los primeros cristianos. No fue instituida por Cristo ni por los apóstoles o por autoridad bíblica. Fue introducida más tarde por el paganismo. Y esto se lo puede leer en la Enciclopedia Británica, donde dice otro testigo más. Christmas no fue celebrada entre la iglesia cristiana en los primeros siglos. Según varias fuentes fidedignas y autoridades bíblicas, lo que se ve como costumbre general era la celebración de la muerte de personas distinguidas en lugar de su nacimiento. Más adelante se dice, una fiesta fue instituida en memoria de este evento en el siglo IV, el nacimiento de Cristo. En el siglo V, la Iglesia de Occidente ordenó que se celebrara siempre en la misma fecha en que los romanos celebraban el nacimiento del sol. Y como hecho comparable de que la fiesta del nacimiento del Señor no existía antes, eso está escrito en la Enciclopedia Americana, artículo de Navidad. Pero ¿cómo se introdujo esta fiesta en las iglesias protestantes y también en las iglesias cristianas, mis hermanos? Los documentos históricos consultados muestran que la Navidad no fue celebrada por nadie durante los primeros 300 años. La Iglesia de Occidente, la Iglesia Católica Romana, comenzó a introducir esta festividad y en el siglo V ordenó que se celebre como una fiesta oficialmente, haciéndola una Navidad cristiana. ¿Alguien de ustedes, al igual que yo, nos podemos preguntar, entonces, ¿de dónde vino esta fiesta? La enciclopedia Schatzheftshof explica claramente que en su artículo Navidad dice, en cuanto a la fecha de este festival, Navidad o Christmas, depende de la Brumalia pagana, siguiéndole a la Saturnalia del 17 al 24 de diciembre, celebrado en esos días del año de nacimiento del nuevo sol. La Brumalia y la Saturnalia paganas invadieron por su influencia al cristianismo. Esta gran fiesta pagana, con todo y sus borracheras y libertinajes, era tan popular que los cristianos aceptaron de buena gana seguir su observancia, con un pequeñísimo cambio de forma y espíritu. Y es ahí cuando algunos predicadores cristianos de Occidente y algunos del cercano Oriente protestaron contra la indecorosa frivolidad de celebrar de esa forma el nacimiento de Cristo, mientras que los cristianos de Mesopotamia acusaron a los hermanos de Occidente de idolatría y falso culto por haber adoptado un festival pagano como una fiesta cristiana. Es necesario que recordemos bien que en el mundo romano siempre ha prevalecido el paganismo. Antes del siglo IV, el número de los cristianos era corto, y no obstante fueron duramente perseguidos por el gobierno y por los paganos. Pero con el ascenso de Constantino como emperador, quien hizo su profesión al cristianismo en el siglo IV,
colocando el cristianismo en una condición igual a la del paganismo. Desde entonces el mundo romano empezó a aceptar esa doctrina no original de las Sagradas Escrituras. El pueblo adoptó entusiastamente las costumbres paganas. Todos se gozaban y nadie quería desistir de la fiesta del 25 de diciembre. En el mismo artículo de Schaff Herzog se explica cómo se reconoció el reposo dominical impuesto por el emperador Constantino, cuyo día se había dedicado al culto del sol en el paganismo. De igual manera, la influencia del maniqueísmo pagano, que quiso igualar al Hijo de Dios con el sol físico, identificación hecha por los paganos en el siglo IV, los cuales introdujeron sus costumbres poderosamente en el cristianismo, los cuales pocos se excusaron de llamar el festival pagano del 25 de diciembre, el día del nacimiento del dios Sol, mitológicamente hablando, y lo llamaron el día del nacimiento del Hijo de Dios. Así pues, mis hermanos y amigos, advertidos por medio de varios documentos históricos que la fiesta que ahora lleva el nombre de Navidad, en la cual se pretende celebrar el nacimiento de Cristo, era una fiesta celebrada muchos años antes de Cristo por el paganismo, en honor al nacimiento del dios Sol. Cuando nace el Salvador del mundo, no conociendo los hombres la fecha exacta de su nacimiento, acomodaron de esa misma fecha del nacimiento del Hijo de Dios. Pero podemos notar que es una fecha supuesta para el nacimiento del Hijo de Dios, que los mismos hombres no pueden comprobar ni histórica, peor bíblicamente, mis hermanos. He aquí es importante tomar en cuenta otro dato de la Enciclopedia Británica que confirma el presente audio. Ciertos latinos pudieron transferir el nacimiento del 6 de enero al 25 de diciembre por el año 354, en la cual era entonces una fiesta mitraica, es decir, quienes se adherían a esta celebración en enero 6, acusaron a los romanos de estar rindiendo culto de idolatría al sol, y sostenían que la fiesta del 25 de diciembre había sido una invención sirentina. El origen, mis hermanos, de estas fiestas paganas nos lleva a nosotros a que podamos, como verdaderos hijos de Dios, practicantes de una sana doctrina, a no seguir el costumbrismo del mundo, a no seguir las enseñanzas que el mundo nos quiere mantener. No, mis hermanos, es tiempo de que salgamos de esa Babilonia, de esa confusión espiritual. Dios nos hace esa invitación: salid de ella, pueblo mío, no seáis participantes de sus pecados, y no recibiréis de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Este estudio, mis hermanos, tiene por objeto calar en su corazón y estimularlos a que escudriñemos la palabra de Dios, a que revisemos completamente las Escrituras, a que no pasemos por alto estos hechos, que no traigamos del mundo a nuestras iglesias, bajo el argumento de que lo que celebramos es como Dios nació en nuestro corazón. No, mis hermanos, ese argumento no es válido a los ojos de Dios. Dios quiere santidad en su pueblo. Dios no quiere ignorancia en su pueblo, porque eso nos llevará a perecer. Mi pueblo por su ignorancia perece, dice la palabra del Señor. Dios quiere que hagamos lo bueno delante de Él. Y la Biblia es bien clara. No podemos pasar por alto estos hechos sin preocuparnos. No podemos decir fue ignorancia. Pero cuando el hombre ha oído y no ha podido comprender la verdad, ya no está catalogado entre los que ignoran, pues Jesús ya lo dijo: si no hubiere venido ni les hubiera hablado, no tendría pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. Juan 15:22. Sabido es que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:14.
Mis amados hermanos, qué difícil para las iglesias protestantes, para algunas iglesias cristianas y para el mundo en general, que celebra una fiesta pagana en estas fechas, comprender que la Biblia es el libro por el cual Dios habla a los hombres y revela sus secretos. Que la Biblia con todas sus profecías no enseña ni una sola palabra tocante a Crisma o Navidad, y mucho menos a celebrar un 25 de diciembre. Que en ninguna parte de la Biblia hay un pequeño indicio de que los primeros cristianos o los apóstoles hayan celebrado Navidad, y peor aún, Santa Claus o árboles de Navidad. Toda tentativa para confundir al pueblo y pretender sostener que a quien celebramos a Cristo y su nacimiento es el 25 de diciembre, lo hace porque simplemente no queremos meditar en la palabra de Dios. Y nadie ha podido comprobar mediante estudios bíblicos. Por eso es necesario que nosotros razonemos y entendamos que somos responsables de nuestros propios hechos. Y por lo tanto debemos estar seguros que el camino que llevamos es recto y correcto y conforme a la palabra de Dios. Que el camino que llevamos conduce a una vida eterna. Todos los hombres están cegados por la ignorancia, ignoran voluntariamente, y Jesús así ha dicho, que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, Mateo 15:14. Usted no puede permitir que tales ciegos lo arrastren a la equivocación. Por lo tanto, aquí el consejo del Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, Hebreos 3:15. Mis amados hermanos, no está en mí la potestad de decirle que celebre o que no celebre. Está en su corazón la potestad de comprender que no podemos estar en medio de estas fiestas paganas. ¿Somos del mundo o somos de Cristo? Estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. No permitamos, mis amados hermanos, que las costumbres invadan nuestra iglesia. No permitamos que las costumbres del mundo llenen el Espíritu, el templo del Espíritu Santo, que es su mente y su cuerpo. Usted tiene la decisión. ¿A quién quiere servir? ¿A Dios o al mundo? Saque de su mente, saque de su cabecita, de sus pensamientos, de su corazón, la frase: celebro el día en que Cristo nació en mi corazón. No, mi hermano. Celebre el día en que Dios murió, en que Cristo murió, por usted y por nuestros pecados. Ese es el día que nos llamó a celebrar. No su nacimiento, sino su muerte. Porque a través de esa muerte, hoy se nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios, de tener vida eterna y vida en abundancia. Que la paz de Cristo alumbre sus corazones y su mente, y sea usted luz para las naciones. Paz a vosotros, desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos.